Judas, esperas que, como te lo han dicho, los últimos sean por una sola vez los primeros. Imaginas que de la mano de aquel hombre el amor y la verdad entrarán al palacio del tetrarca. Crees que al solo influjo de su mirada y su palabra, los poderosos, los asesinos, los Herodes de toda la tierra comprenderán. Sueñas. Ha llegado la hora de que cada cual tome la parte que le corresponde, porque así fue anunciado. Y entonces te despierta un alarido bestial que está reclamando «¡Crucificadle!». Y te das cuenta que nadie ha comprendido nada. Ellos han triunfado una vez más. Todo está en el sitio de siempre. No derrumbaste el palacio de los mármoles con tus flores. No era con rosas que se tumbaban las murallas de Jerusalén. Entonces el rabí se queda solo, como el pájaro mágico del Getsemaní que creíste ver una noche, solo, único, demasiado pequeño, al lado del patíbulo, sin especie. El cuento se le ocurre al escritor completo desde la primera a la última palabra prácticamente. Lo primero que se le ocurre es el final. Y después, en ese final, donde ya está contenido el sentido del cuento, empiezan a concurrir todos los elementos del cuento que los va a inventar a veces lúcidamente y con la cabeza, para darle una determinada forma. El cuento probablemente más conocido mío, La madre de Ernesto. Lo primero que yo supe de ese cuento es cómo terminaba. Lo único que tuve que justificar luego es dónde ocurría, qué edad tenía esa mujer para reconocer luego a los chicos, qué edad tenían los chicos, por qué eso no podía ocurrir en Buenos Aires y tenía que ocurrir en un pueblo. Para decir, todo eso fue mental, pero la idea de la mujer preguntando por su hijo en el último renglón del cuento, esa idea fue una idea que se me presentó ya hecha, tan hecha que en realidad me la contó un amigo. A él se le había ocurrido una historia así para hacer una obra de teatro. Y yo le dije, eso no es una obra de teatro, eso es un cuento perfecto. Y me dijo, escribilo vos. Lo escribí. Vale decir que ni siquiera fue una idea que nació de mi imaginación, como otras tantas de mi obra. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso. Y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no, después pareció haber entendido oscuramente algo. Y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé, lo dijo. En cuanto al acto de leer, leo todo el tiempo. Leo mucho más de lo que escribo y creo que soy mejor lector que escritor. Además, no concibo que un escritor no sea un gran lector, ¿no? Voy a repetir nuevamente a Borges. Borges decía que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me enorgullezco de los libros que he leído, ¿no? Esa frase me gustó tanto que me hubiera gustado decirla a mí, porque además es lo que siento. A mí no me interesan los libros que he leído. Ni siquiera tengo mis libros en la biblioteca, los libros que he escrito. Para mí los libros y la literatura son los libros de los otros. Los libros de Arlt, los libros de Marechal, los libros de Borges son la literatura argentina, para mí Sarmiento y todos los que quiera agregarle, Cortázar, etcétera, ¿no? Thomas Mann, Sartre y todos aquellos escritores europeos del siglo XX que admiro son mi literatura. Los clásicos son la literatura que debe estar ahí como protegiéndome. Pero mis libros no hace falta, que estén en la biblioteca de otro me parece bien, el problema será del otro, pero a mí me perturban en mi propia biblioteca mis libros, ¿no? Y leo cada vez menos autores contemporáneos. A partir de un momento de tu vida
te das cuenta que tenés tantas deudas con tu propia biblioteca, tantos autores que no has leído o tantos autores que has leído mal, que empezás a buscar aquellos huecos que quedaron de tus lecturas. Y a veces la necesidad de una relectura es mucho más fuerte que la de una lectura de un autor contemporáneo. Yo leí autores contemporáneos masivamente y ávidamente entre los 20, digamos, y los 40 años. Después eso fue raleando. Y ahora me tienen que aconsejar mucho y decirme que ese autor es muy bueno y asegurarme que no voy a perder el tiempo para que lea un autor contemporáneo, porque prefiero, en este momento, por ejemplo, estoy leyendo Guerra y Paz. Guerra y Paz la debo haber leído 4 o 5 veces. No la estoy leyendo del principio al fin, sino que voy a aquellos momentos que me interesan o descubro algunos que tenía totalmente olvidados o que se habían desaparecido de mi imaginario, ¿no? Yo no sé cuál es el libro que me representa, ni sé cuáles son mis temas esenciales. Lo sé por los críticos y lo sé por los lectores. Y sin duda las situaciones límites, la muerte, la locura, el amor, bueno, eso está en mis libros en cantidades industriales, pero también está en la gente normal en cantidades industriales. La gente muere, le tiene miedo a la muerte, se enamora, comete crímenes, comete actos de locura. Vale decir que si esos son mis temas es porque son los temas del hombre. Es decir, no sé exactamente cuáles son mis temas en el sentido literario. Sé que un escritor es mayor escritor a medida que tiene menos temas esenciales y tiene 3 o 4 y a veces una sola obsesión muy profunda que trata de develar a través de la escritura de sus libros, de la lectura de los libros de otros y de lo que piensa de noche cuando está solo. Sobre eso hay una anécdota formidable de Anatole France, el gran escritor francés del siglo pasado, ¿no? Él decía que tenía un amigo librero que tenía unas ideas notables literarias. Y una vez le dijo a este hombre, qué gran escritor sería usted si tuviera menos ideas. Porque un escritor, a medida que va creciendo literariamente, tiene menos ideas en el sentido tradicional de la palabra ideas. Tiene 3 o 4 obsesiones profundas, o tal vez un solo tema central, que es el que difícilmente pueda develar él. Es muy probable que los lectores le digan, pero usted tiene una obsesión con tal cosa, ¿por qué? O ciertas preguntas que me han hecho a mí, ¿por qué sus parejas siempre son tan dramáticamente exacerbadas en su relación? ¿Y por qué da la impresión de que el amor para usted es imposible? Cuando yo no creo para nada que el amor sea imposible. Y además, estoy casado hace 30 y no sé cuántos años con la misma mujer a la que conocí cuando era prácticamente una chiquilina y nos llevamos muy bien y ella es escritora por su lado y yo por el mío. Vale decir que no es una relación conflictiva. Y eso me hizo pensar, ¿pero por qué tiene razón esta persona? Es decir, mis relaciones son siempre conflictivas. Tal vez sea porque vengo de una pareja destruida. Mis padres se separaron cuando yo era muy chico. Tal vez eso influye en mi concepción de la pareja. Pero si lo analizo seriamente, no tiene nada que ver con mi relación con el mundo real. Tiene que ver con mi relación con el mundo psicológico, por decirlo así, ¿no? Y muchos de los temas esenciales también de un escritor están en sus sueños. Habría que analizar a un escritor, para analizarlo totalmente, bueno, ¿qué es lo que sueña? ¿Cuáles son sus pesadillas recurrentes? Y ahí probablemente se encontrarán los temas de su literatura, ¿no? Pero yo no puedo saber cuáles son los temas de mi literatura. Sé que si hay un libro que me representa en un sentido, digamos, autobiográfico, tal vez sea El que tiene sed, porque cuenta varios años penosos de mi vida. Pero es muy probable que algún cuento mío sea más significativo que ese libro en cuanto a una realidad profunda, ¿no? Hablaré de la única experiencia que, siendo la más intransferible, personal y propia, puede ser compartida por todos: los sueños.
La imposibilidad de dormir, la imposibilidad de descansar, la imposibilidad de que el cerebro realice su rito de purificación en su ámbito natural, el sueño, hace que los sueños no soñados del alcohólico se materialicen en el ámbito espacial, en lo que llamamos realidad. Ahí está la rata, o el diablito, o el puro triángulo abstracto y aterrador. Ahí está lo que a mí me aterra, que podría ser tu cielo, tu felicidad, tu calma. Ahí está y lo veo. Y quizás me toca, me babea o me quema, y me habla a mí con voz que para tu oído puede ser música. No es como creía Goya, que el sueño de la razón engendre monstruos. Es la vigilia de la razón la que los engendra. No creo que mis sueños de adolescencia, que por otra parte eran ser poeta, cosa que no fui, se hayan cumplido con 15 o 16 o 18 libros, con 4 novelas, no sé cuántas obras de teatro y no sé cuántos cuentos, más los artículos, más las 3 revistas literarias que dirigí. Es decir, no creo que se hayan cumplido en absoluto. Pienso que en ese sentido todo hombre es una especie de fracaso. Y en esto coincido con Sartre. Yo desconfío mucho de aquellas personas que dicen soy feliz o me siento realizado. Pero entonces, ¿qué se habían propuesto en la vida para sentirse realizado? Hay que aspirar a muy poco para sentirse realizado. Es decir, me siento realizado porque soy un gran arquitecto, por ejemplo. Si yo le oigo decir es un arquitecto, empiezo a desconfiar de él inmediatamente. No debe ser tan grande cuando está convencido de que es grande. Porque los grandes escritores, digamos Kafka murió absolutamente convencido que era un fracaso total. Virgilio, que es la Eneida, es el modelo de la epopeya posterior a las epopeyas de Homero, y algunos han jugado un libro perfecto. Virgilio se quedó mudo de los nervios porque quería quemar la Eneida y sus amigos no se lo permitieron. Y Virgilio sentía que la Eneida estaba incumplida y que era un libro imperfecto. Bueno, si Virgilio sentía eso, ¿cómo yo puedo llegar a sentir que mi obra está realizada? Yo no me siento... Y gracias a Dios, tal vez, sienta eso, porque eso es lo que me permite seguir escribiendo.